que estos institutos, el enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios, las obligaciones en fleje, forman parte de la causa, en realidad de las fuentes de las obligaciones, de aquellos actos o hechos jurígenos a los que la ley le atribuye virtualidad suficiente como para hacer nacer obligaciones civiles. Tienen diferencias entre ellos, vamos a ir viendo, más o menos delineando cuáles son los márgenes por los cuales se van diferenciando. El enriquecimiento sin causa más o menos algo ya han visto en la primera parte de la materia, no solamente como una fuente de las obligaciones, sino también como, o sea, producto de que es una fuente de la obligación, lo han visto como base para el ejercicio de la acción in reverso, ¿verdad? Cuando determinadas circunstancias daban lugar a el enriquecimiento sin causa de una de las partes en la obligación, este desequilibrio necesario que vamos a ver ahora que tiene que existir para dar paso a la acción in reverso. Esto creo que algo ya hemos visto en la primera parte de la materia. Ahora vamos a ver más profundamente el Instituto del Enriquecimiento sin Causa, y después vamos a hacer algo de gestión de negocios en comparación sobre todo, y empleo útil y obligaciones en fleje, más o menos como para que tengan un pantallazo general de todos los temas que les pide el cronograma. No sé si vamos a llegar a ver en profundidad todos, pero por lo menos vamos a tratar de abarcar la mayor parte posible. Vamos a arrancar entonces por el enriquecimiento sin causa. A ver, básicamente quiero darles una introducción con esto, para que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de enriquecimiento sin causa como instituto en sí mismo y no asociado solamente a la acción en reverso. ¿Qué pasa? ¿Por qué la ley llega a establecer el enriquecimiento sin causa como una fuente de otras obligaciones, que en definitiva van a culminar por la obligación de aquel enriquecido por devolver lo percibido de más de manera ilícita o sin causa justificada? Les traje un Power que sí les va a poder, esto está bastante completo dentro de todo, no es que les va a servir para agotar el tema, pero sí después voy a ver si se los puedo subir al campus, porque les va a servir un poquito de ayuda para sistematizar el tema. A ver, ustedes saben perfectamente que de acuerdo a los artículos 15 y 16 del Código Civil y Comercial, se definen los bienes que integran el patrimonio de una persona. Estos van a poder aumentar o van a poder disminuir en cantidad, en su valor intrínseco, pueden deteriorarse, pueden perderse, pueden mejorarse. El patrimonio de una persona, ustedes ya hasta el punto se habrán dado cuenta, por lo que venimos estudiando durante toda la materia, en Civil 1 también, que es una realidad que fluye, es decir, no es estática. Desde que nace el patrimonio de una persona hasta que se extingue, va a experimentar mutaciones, ¿verdad? Esas mutaciones o ese patrimonio, las mutaciones de patrimonio, nunca van a permanecer, o sea, nunca van a detenerse a lo largo de la vida de toda la persona, ya sea física o jurídica. No va a permanecer estático el patrimonio, y eso obviamente que se va a proyectar en la integración material. Y también en su valor económico. A ver, ¿se entiende lo que digo? Compro, vendo, dono. Todo eso va a provocar variaciones en el patrimonio. Va a provocar que el patrimonio aumente, que el patrimonio disminuya, que el patrimonio cambie de integración. Va a estar integrado por momentos por bienes más valiosos, por bienes inmuebles, por bienes muebles. Por momentos voy a tener mayor liquidez, por momentos voy a tener menos liquidez. El patrimonio va a ir variando en su conformación, en su integración y en su cuantificación. Todos estos cambios inevitablemente son parte de la vida del patrimonio, pero responden a una causa eficiente. El problema, y creo que es de donde se centra nuestro tema de hoy, es cuando dicha causa eficiente es reconocida, o no, perdón, no es reconocida por el ordenamiento. Este va a dejar de proteger el derecho del titular o de quien se denomina titular de ese patrimonio para poder defenderlo, para poder conservarlo. Es decir, si la causa eficiente sí es reconocida por el derecho, por el ordenamiento jurídico mismo lo va a proteger mediante instrumentos legales que ustedes ya vieron que se le conceden al interesado, al titular del derecho. Eso se llama la tutela conservatoria o la tutela protectoria del crédito. Pero cuando el ordenamiento jurídico repudia esta causa, la causa por la cual ese
patrimonio obviamente se incrementó, no solamente va a rechazar ese movimiento, ese incremento, sino que va a disponer de medidas que van a tender a restablecer el equilibrio que ha sido quebrado de una manera indebida, porque ese patrimonio ha aumentado o ha cambiado su conformación o su integración por una causa que no es reconocida por el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, acá va a surgir de una manera natural el principio que va a postular que nadie puede enriquecerse de manera injusta. Esto es, si, bien dice Pizarro, sin una causa eficiente avalada por el ordenamiento jurídico. Eso es el enriquecimiento sin causa. Que una persona se enriquezca de manera indebida. ¿Qué significa? De manera injusta. Que haya ingresado, que haya aumentado su patrimonio sin una causa eficiente avalada por el ordenamiento jurídico. El rigor que tiene el ordenamiento jurídico en este sentido va a reconocer una causa que no está avalada por el derecho. Por eso técnicamente debería hablarse de enriquecimiento injusto en vez de enriquecimiento sin causa, dicen algunos autores, aunque se acepta la expresión de enriquecimiento sin causa. Y esto nos va acercando un poco a la definición, al concepto de enriquecimiento sin causa, que si ahora yo puedo compartir la pantalla, ya quisiera que ustedes lo pudieran ver. Bien. Vamos a ver si otra vez. Bien. No era la idea. No. No arrancó de donde quería que arrancara. Así que... ¿Ustedes están viendo algo? No, profe. Ahora sí. ¿Verdad? Sí, ahora se ve. Bien. Bueno, este es el concepto más o menos, esperen que se me fue en la pantalla, el concepto de enriquecimiento sin causa, que aparece, digamos, no. ¿Está? Que aparece cuando quiere, digamos, va apareciendo como de a poco. Les dice, desplazamiento patrimonial, que tiene algo que ver con lo que hablábamos recién, sin correlato o contraprestación que produce un empobrecimiento en una persona. Esto no es un concepto del código, chicos. Ahora vamos a ver el articulado. Este es un concepto doctrinario que les puede servir a ustedes para identificar un poco mejor la figura. Dice que es pero yo acá elegí un concepto que más o menos puede encajar con la definición del código, que les dice que es desplazamiento patrimonial sin correlato o contraprestación que produce un empobrecimiento en una persona. Y un enriquecimiento correlativo en otra, sin causa legítima que los vincule. Ahora vamos a ver que este elemento que les pone acá la definición, desplazamiento patrimonial sin correlato o contraprestación, que produce un empobrecimiento en una persona y un enriquecimiento correlativo en otra, es uno de los caracteres y uno de los requisitos fundamentales para que se configure el enriquecimiento sin causa. Necesariamente tiene que haber, ¿por qué hablamos de enriquecimiento sin causa? ¿Por qué hablamos de un acto de incremento del patrimonio ilícito? Porque no solamente beneficia injustamente al que enriquece su patrimonio, sino que perjudica injustamente al que empobrece su patrimonio. Entonces, para que podamos hablar de la figura de enriquecimiento sin causa, tiene que haber una
correlatividad entre el enriquecimiento de un patrimonio y el empobrecimiento de otro. Y eso tiene que ser lo más correlativo posible. Estos son más o menos las definiciones, los caracteres que tiene esta definición. Es un desplazamiento patrimonial sin correlato a contraprestación, se produce un empobrecimiento en el perjudicado y no existe causa legítima que vincule válidamente enriquecimiento y empobrecimiento. Estos serían básicamente los caracteres del enriquecimiento sin causa. La teoría, y esto sí se los puse en el Power para que más o menos les quede una guía, de cómo se afirma la teoría del enriquecimiento sin causa en nuestro derecho, no es ilícito, la teoría del enriquecimiento sin causa afirma que no es ilícito a nadie enriquecerse en perjuicio de otros sin una causa reconocida por el ordenamiento jurídico. El derecho no pena el enriquecimiento de una persona, como les dije recién. El derecho no es una protección para los malos negocios tampoco. Pero existe un límite entre un mal negocio y un abuso de la debilidad ajena. Por eso que yo les decía hace un rato que para que se configure este instituto del enriquecimiento sin causa, es necesario no solamente el enriquecimiento, sino el correlativo empobrecimiento de otro patrimonio, directamente relacionado con el enriquecimiento anterior. Eso es lo que pena el derecho. No solamente el aumento indebido, sin causa eficiente o sin una causa aprobada por el ordenamiento jurídico, sino que a su vez eso genera un perjuicio y se traduce en un abuso de la debilidad ajena. Para fijar ese límite, bueno, a ver, dijimos entonces, espera que me fui, para fijar ese límite entre este mal negocio y el abuso de la debilidad ajena, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Dos cuestiones. Una, no está penado el enriquecimiento de una persona. Si está penado el enriquecimiento sin una causa legítima que lo valide, eso es el enriquecimiento sin causa. Que se me escapó, me parece que ustedes estaban copiándolo. Para fijar ese límite, entonces tenemos dos cuestiones en cuenta. No está penado entonces el enriquecimiento de una persona, lo que está penado es que se enriquezca sin una causa eficiente, que a su vez genere un empobrecimiento en otro patrimonio correlativo. ¿Qué es esto que les pone acá? Los contratos. A ver, intercambio de esto tiene que ver con intercambio dinámico de bienes o prestaciones, patrimonio, sujeto a mutaciones en principio permitidas por la ley, salvo que carezcan de causa o la misma sea ilícita o inmoral. En el caso, vuelvo a repetir, se los volví a poner. En el caso de ausencia o ilicitud de la causa, el derecho interrumpe el tránsito jurídico de los bienes o prestaciones anulando la operación. Eso es lo que pasa. A ver, si nosotros, ¿se acuerdan ustedes cómo funcionaba el acto? En virtud del acto in reverso, ¿qué es lo que podíamos reclamar? Más o menos. ¿Se acuerdan que acá había una relación con la gestión de negocios? Que había supuestos en los cuando aquel que había invertido dinero en un negocio ajeno y no podía recuperarlo en función de la acción de gestión de negocios, había casos en los cuales podía ejercer una acción para recuperar no todo lo que podría recuperar a través de la acción de gestión de negocios, pero sí algo por el principio del requisito sin causa, que la ley le reconocía ese derecho. ¿Se acuerdan más o menos? Ahora lo vamos a repasar, pero quiero saber si más o menos están más o menos... Sí, profe, yo me acuerdo de esa parte. Que era, por ejemplo, el vecino que le pagaba los impuestos a otro que se iba y que después, por esto del enriquecimiento sin causa, o sea, del que vecino que viajó, no sé si era más rico, a cambio
y correlativamente de que el que le pagó los impuestos se hiciera más pobre, podría ser una acción, pero de ahí no recuerdo más. Me acuerdo del ejemplo del vecino que usted lo contó. Era finita la diferencia entre la gestión de negocio y el enriquecimiento sin causa. Lo que pasa es que en el enriquecimiento sin causa sí o sí necesito el empobrecimiento de otro. En la gestión de negocios no. Se parecen, o sea, como en algunos casos es muy finito el límite. Bien, están más o menos, por lo menos algunos están más o menos ubicados en el tema. Entonces, en el caso de ausencia o ilicitud de la causa, el derecho lo que va a hacer es interrumpir el tránsito jurídico de los bienes o prestaciones, va a anular la operación en virtud de la cual ese patrimonio se enriqueció a costa de otro, básicamente. Para ello, el derecho lo que le va a otorgar al perjudicado es una acción, como la que yo les decía recién, para volver las cosas al estado anterior a través de la acción de restitución o reintegro que ustedes conocen como la actio in reverso, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza jurídica? ¿Es una regla de derecho? ¿Es un principio general del derecho o una fuente de las obligaciones? Nosotros la estudiamos como, por lo menos en casi todos los manuales de derecho y en casi todos los libros de texto, ustedes van a encontrar que se trata como una fuente de las obligaciones. Sin embargo, la doctrina ha discutido mucho con relación a la naturaleza del enriquecimiento sin causa, porque no es lo mismo si es un principio general del derecho, como lo aplicamos, a si es una regla de derecho, a si es una fuente de las obligaciones. No es una regla de equidad, dice la doctrina mayoritaria, sin una verdadera fuente autónoma de obligaciones. La doctrina compatible con Trigo Repensas. A ver, acá nosotros cuando le ponemos cuáles son las conclusiones a las que se llegaron en los Congresos Nacionales de Derecho Civil, las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, son porque la doctrina imperante en casi todo el país se reúne y realiza como una especie de acuerdo en relación a determinados conceptos a los efectos de servir de guía para, digamos, erigirse en doctrina dominante. Y muchas veces eso es tomado por la jurisprudencia. O sea, es una interrelación entre la doctrina y la jurisprudencia cuando se llega a conclusiones de estas características en los congresos. Por eso a veces se los ponemos, se los damos como ejemplo de qué opina la doctrina. No es un solo autor, son muchos, ¿verdad? Son muchos doctrinarios trabajando juntos en obtener una conclusión. En el Cuarto Congreso Nacional de Derecho Civil se concluyó que el enriquecimiento sin causa es en nuestro derecho fuente de las obligaciones y aparece como fundamento de la acción por restitución en numerosos supuestos expresamente legislados. Empleo útil, pago indebido. Se lo considera, por lo menos por esta parte de la doctrina, una fuente de las obligaciones, que no solo va a servir para la actio in reverso, sino también para base de otros institutos como el empleo útil, el pago indebido, que ahora los vamos a ver. Es un principio general, entonces, que informa a todo el ordenamiento jurídico, complementario del fundamental axioma sum sique tribum, dar a cada uno lo suyo de un piano que ustedes obviamente habrán sentido nombrar muy de lejos nada más. ¿Cuáles son las críticas que se le hace a esto? En primer lugar, que el principio debe alentar el enriquecimiento sin causa. El ordenamiento jurídico admite y tolera enriquecimientos moralmente reprobables. Por ejemplo, una deuda prescripta. Sabemos que alguien puede deber a otro un montón de dinero y en función de eso, uno de ellos enriquecerse y el otro empobrecerse, y sin embargo, si la deuda está prescripta, no tiene exigibilidad, no es una obligación civil. En este caso, el derecho no tiene una solución, por lo menos no coercitiva, para este ejemplo. Entonces, la crítica que se le hace es, el principio general del derecho debe alentar el enriquecimiento, o sea, el principio debe alentar el enriquecimiento. Porque el ordenamiento jurídico, sin darnos cuenta, admite y tolera enriquecimientos que son reprobables. Este supuesto principio del enriquecimiento sin causa se ha formulado por abstracción de soluciones concretas sin justificar su extensión, dice parte de la doctrina. No existe un principio general de equivalencia de las prestaciones ni de exigencia de precio justo en la que fundamentar el enriquecimiento sin causa. ¿Cuál es la postura intermedia? El enriquecimiento sin causa puede ser
a la vez una fuente de las obligaciones y un principio general del derecho. Porque ambas situaciones no son incompatibles y pueden coexistir sin alterar su estructura. Esta es una postura bastante ecléctica, pero justa, de parte sostenida principalmente por el doctor Compañucci de Casó. ¿Por qué? Por un lado les dice, puede ser principio general del derecho, y a su vez es una fuente de las obligaciones. No podemos negar que es una fuente de las obligaciones, pero a su vez es un principio general que rige el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque lo hemos visto cuando estamos hablando, bueno, por el principio del enriquecimiento sin causa no podríamos permitir tal cosa, por el principio del enriquecimiento sin causa, en virtud del enriquecimiento sin causa. Aún cuando con eso no le demos lugar al acto in reverso, aún cuando no se trate de una fuente directa, cuando en el caso concreto no lo estemos utilizando como una fuente de las obligaciones para dar lugar al acto in reverso. Muchas veces no llegamos al acto in reverso, sino que lo utilizamos como principio para prevenir un enriquecimiento sin causa, que se efectivice un enriquecimiento ilícito, un enriquecimiento sin causa eficiente. Por eso se dice que es doble la naturaleza jurídica del enriquecimiento sin causa. Por un lado es un principio y a su vez funciona como fuente de la obligación, porque hace nacer otras obligaciones que van a dar lugar al ejercicio del acto in reverso. Cualquiera sea la opinión que se tenga a conclusión general, es innegable que el enriquecimiento sin causa constituye la fuente de la obligación de reintegro del empobrecido, eso estamos todos de acuerdo. Y acá les voy a, por lo menos, graficar los caracteres, que ya los vimos, pero más o menos para que a ustedes les quede más gráfico. Es esencialmente subsidiario. Es un instrumento excepcional. Bien, por esto de que el derecho no pena el aumento de un patrimonio, el enriquecimiento de una persona. ¿Cuál es la finalidad? Tiene por finalidad restituir el equilibrio patrimonial alterado entre el que se enriqueció y el que se empobreció correlativamente. Y constituye una herramienta aplicable en prácticamente todos los ámbitos del derecho, por esto de que a su vez se erige como principio general del derecho. Bien, su base fundamental radica en principios en una norma precisa, que es el artículo 1794, que ahora lo vamos a ver. Está regulado en el Código Civil argentino. La idea del enriquecimiento sin causa es la principal consecuencia de la teoría de la causa en nuestro derecho. Hay consagración expresa en el Código, en los artículos 1794 y 1795. ¿Qué dice el artículo 1794? ¿Cómo se caracteriza? Esta sí es la definición del Código. Toda persona que sin una causa ilícita se enriquezca a expensas de otro, está obligada, en la medida de su beneficio, a resarcir el detrimento patrimonial del empobrecido. Si el enriquecimiento consiste en la incorporación a su patrimonio de un bien determinado, debe restituirlo si subsiste en su poder al tiempo de la demanda. ¿Hasta acá vamos? Y el artículo 1795 les habla de la improcedencia de la acción. La acción no es procedente si el ordenamiento jurídico concede al damnificado otra acción para obtener la reparación del empobrecimiento sufrido. Yo no sé si ustedes recuerdan, cuando veíamos también, y lo han visto en esta segunda parte de la materia, cuando veían las relaciones internas en las obligaciones solidarias y las acciones de regreso que hay entre los distintos coobligados cuando uno de ellos paga el total de la deuda o más de lo que le correspondía pagar en la relación interna, ¿no? Por esto de que ustedes ya a esta altura de sobra saben que frente a la otra parte de la relación jurídica en las obligaciones solidarias se responde, cualquiera de los coobligados responde por el todo, pero no así en la relación interna en la que tienen unas reglas de distribución que fija el código y contribución para cubrir, digamos, la parte por la que cada uno de ellos participa en este vínculo obligacional solidario. Si uno de ellos pagaba de más, o pagaba el total, después tenía acciones de regreso contra sus compañeros, digamos, contra sus coobligados. Y entre esas acciones de regreso, según cómo hubiera actuado, ¿se acuerdan ustedes que las estudiábamos como las acciones de mandato, cuando actuaba con conocimiento y hasta con consentimiento expreso de los coobligados, la acción de gestión de negocios, cuando en realidad había actuado en ignorancia de alguno de sus coobligados o de todos los coobligados, y que subsidiariamente, casi siempre, como en forma residual,
la ley le otorgaba la acción de enriquecimiento sin causa. Por esto de que, aún cuando hubiera actuado en contra de la voluntad de los otros coobligados, como él había pagado una deuda justa, porque en realidad era la deuda que se le adeudaba, valga la redundancia, a la otra parte de la relación jurídica en esta obligación solidaria, y lo había hecho tal vez hasta en contra de la voluntad de los otros coobligados, tenía la acción in reverso para poder recuperar lo invertido. También tenía la subrogación legal y otras que analizábamos según fuese el caso, ¿verdad? Pero contaba en última instancia con la actio in reverso. Por eso el artículo 1795 en realidad la define por negación a la procedencia de la acción. En realidad les dice cuándo no procede. Procedería subsidiariamente casi siempre, cuando no me quedan demasiados otros caminos. Pero no es procedente, dice, si el ordenamiento jurídico concede al damnificado otra acción para obtener la reparación del empobrecimiento sufrido. O sea, si tiene otra acción disponible, esta va a ser la última que va a ejercer. Va a tener que emplear las otras, como les ejemplificaba yo hace un rato, la acción de mandato, la acción de gestión de negocios, la subrogación legal, según la que corresponda, según las circunstancias y los requisitos que se puedan cumplir. En última instancia, si no le dan los requisitos para esto, aquel que hubiera, tal vez, enriquecido un patrimonio a costa del propio y no tuviera a su disposición otra acción otorgada por el ordenamiento jurídico, podrá ejercer la acción del enriquecimiento sin causa. ¿Bien? Bueno, esto es metodológico, ¿no? ¿En qué parte está tratado dentro de la responsabilidad civil? En el título quinto, otras fuentes de las obligaciones, capítulo cuarto, enriquecimiento sin causa. Y está integrado por dos secciones, las disposiciones generales y la segunda parte que ustedes ya vieron en otras clases, del pago indebido, que también tiene como base el enriquecimiento sin causa, el principio del enriquecimiento sin causa. Bueno, esto siguió los lineamientos del proyecto del 98. Bien, ¿cuáles son las acciones? Y esto sí se los pide el programa, fundadas en el principio que van a enervar la acción general de enriquecimiento. La acción reivindicatoria, la acción de resarcimiento de daños y perjuicios, la acción derivada de la gestión de negocios y el empleo útil. Y por último, el pago por subrogación del que hablábamos recién. Son aquellas que van a estar antes del ejercicio de la acción de enriquecimiento sin causa. Por eso es que se dice que es subsidiaria. Bien. Bueno, estos son algunos ejemplos de acciones, les dice simulación y fraude, el subadquirente título gratuito que contrató con el deudor responde en la medida de su enriquecimiento. Estos son los casos en los que la ley remite específicamente a la acción general de enriquecimiento sin causa. Los esponsales de futuro, ustedes no tienen ni idea, pero son un ejemplo dentro del Código Civil en los cuales se remite a la acción general de enriquecimiento sin causa. Les dice, no hay acción para exigir la promesa de matrimonio, pero sí en caso de enriquecimiento sin causa, artículo 401 del Código Civil. La ejecución de la prestación por un tercero, esta sí la conocen, en caso de que se haga con oposición del deudor, esto es lo que le dije recién, nace para el solvent la acción de enriquecimiento sin causa, artículo 882, inciso C, del Código Civil y Comercial. Estos son los casos en los que la ley remite específicamente a la acción general. Otro ejemplo es la nulidad del contrato, regulada en el artículo 1000 del Código Civil. El 1710, que es la prevención de daños, le dice, si quien adopta, esto sí lo van a ver en daños, es importante que lo tengan presente, si quien adopta medidas, realiza gastos y las situaciones por responsabilidad de un tercero, aquel tiene derecho a su reembolso conforme a las reglas del enriquecimiento sin causa. Esto es una prueba de que el enriquecimiento sin causa es un principio general también, porque en este caso no está actuando como fuente, no está diciendo aquel que se enriqueció correlativamente al empobrecimiento de otro, nace para el damnificado, para el empobrecido, la actio in reverso. No lo está utilizando como fuente, sino como principio. La asunción de riesgo, bueno, en los actos de abnegación, el beneficiado, tengo un cuadro yo acá abajo, que no sé si ustedes lo ven, que no me deja ver. Los actos de abnegación, el beneficiado debe responder en la medida del enriquecimiento obtenido,
Artículo 1710, esto es lo mismo. Bien. En los casos que la ley no contempla la acción del enriquecimiento sin causa, la aplicación es residual, como les hablaba yo hace un rato. En todo supuesto en que converjan los requisitos de la acción por enriquecimiento y en tanto no exista una previsión específica, aquella queda habilitada. Por esto del carácter subsidiario y de principio general del derecho, ¿verdad? Todos aquellos casos que no estén regulados y que no le corresponda. Se reúnen los requisitos del enriquecimiento sin causa, que estudiamos recién, los principios de enriquecimiento correlativo a un empobrecimiento. Y no exista una previsión específica, ya sea para ejercer la acto inreverso o cualquier otra acción que pueda proteger al damnificado, queda habilitada la acción de enriquecimiento sin causa. Requisitos del enriquecimiento sin causa. Primero, que se produzca el enriquecimiento de alguien, obviamente. Segundo, que haya empobrecimiento de otro. Que exista correlación, estos son los caracteres y los requisitos por separado que estudiábamos hasta recién. Que exista correlación entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. Que se compruebe una falta de causa lícita que genere o legitime el enriquecimiento. Son los caracteres, los requisitos que emergen de la definición, básicamente, del enriquecimiento sin causa. Y por último, que no exista otra solución jurídica para el problema en el caso del ejercicio del acto inreverso. Que el enriquecimiento y el empobrecimiento sean actuales y persistentes al momento de dictar sentencia. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar, que el enriquecido haya incrementado su patrimonio a punto tal que al momento de dictar sentencia, este es el requisito de actualidad que tiene que existir, que ustedes no sé si todavía lo han estudiado cuando han visto de qué se trataba el daño, es el requisito de actualidad que tiene que existir siempre que llevamos un conflicto a resolución judicial. Al momento de dictar sentencia tiene que mantenerse la razón del conflicto. Si nosotros llevamos un juicio de daños y perjuicio a resolución judicial, al momento de dictarse la sentencia, ese daño tiene que ser actual. Es decir, todavía tiene que existir ese daño. De lo contrario, para poder ser reparado como daño en sí mismo, de lo contrario será reparado como otra cosa tal vez, o será reparadas las consecuencias por ahí de ese daño en otras dimensiones. Pero tiene que ser actual. Esto es lo mismo. Esto es un perjuicio que tiene que mantenerse al momento del dictado de la sentencia. Si el enriquecimiento de uno y el empobrecimiento del otro se subsanó con el paso del tiempo, al momento de dictar sentencia no hay nada que resolver. Eso es básicamente lo que está surgiendo de las definiciones del enriquecimiento sin causa. Que el enriquecimiento y el empobrecimiento sean actuales y persistentes al momento de dictar sentencia. Que yo pueda, como juez, observar que el enriquecido está enriquecido y que el empobrecido sigue empobrecido. Y que, además de esa correlación que ya estudiamos en su momento, existe una actualidad en ese perjuicio para el damnificado y en ese beneficio para el enriquecido. Bien, dijimos entonces que se produzca el enriquecimiento de alguien, debe entenderse ¿qué se entiende por enriquecimiento? Y acá les puse algunos tips para que puedan tenerlos presentes al momento del examen. No para que contesten así, si les toca un ejemplo, pero para que lo tengan presente para poder identificarlo. Por adquisición de, ¿qué se entiende por beneficio patrimonial? Adquisición de bienes nuevos, la entrega de una suma de dinero, por ejemplo. Por aumento del valor de bienes preexistentes, la construcción de una obra de un inmueble. Por extinción de una deuda, borré. O en el ahorro de un gasto, el pago de una deuda a un tercero, la realización de una mejora, la prestación de un servicio. Consiste en la diferencia entre el estado actual del patrimonio y el que presentaría de no mediar el injustificado desplazamiento de valores. Esto es una definición de Fontour que la verdad está bastante práctica, porque si ustedes tienen que distinguir dónde hay un enriquecimiento sin causa, dónde hay un enriquecimiento, es la diferencia entre el estado actual del patrimonio y el que presentaría de no mediar el injustificado desplazamiento, de no mediar tal vez alguna de estas acciones. Adquisición de bienes nuevos, aumento del valor de bienes preexistentes, extinción de una deuda o el ahorro de un gasto. Es
tan enriquecido aquel a quien se le entregan bienes para incrementar su patrimonio, o que se lo libera de deudas injustificadamente, que es lo que veíamos recién. Cuando alguien paga una deuda a la que estaba obligado con otros o por otros. Bien. Esto es más o menos lo que veníamos diciendo recién. Se puede enriquecer por el hecho del enriquecido, por el hecho del empobrecido, por el hecho de un tercero, por el hecho de la naturaleza. Y por último, el correlativo es que haya empobrecimiento del demandante. Es la razón de ser de la teoría del enriquecimiento sin causa, que es lo que les vengo diciendo desde el principio. Significa que toda disminución del patrimonio, sea por pérdida efectiva de bienes, pago indebido, pago por otro, o por pérdida de trabajos o tiempo, lo que es el lucro frustrado. El otro requisito, que haya relación de causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. ¿Qué significa? Significa que entre ambos fenómenos debe existir correspondencia o correlación. Es decir, que el enriquecimiento de uno sea la causa del empobrecimiento de otro. Porque puede suceder que también observemos el enriquecimiento de una parte y el empobrecimiento de la otra, y que no sean correlativos. Que el empobrecimiento tal vez de una de las partes de esa relación jurídica, que circunstancialmente son parte de esa relación jurídica, se deba a otras cuestiones. Y que el enriquecimiento de aquel que ha recibido alguna prestación por parte del empobrecido no se deba al empobrecimiento del empobrecido, valga la redundancia. Por lo tanto, esa es la relación estricta que debe analizar el derecho al momento de juzgar si existió un enriquecimiento sin causa y un aprovechamiento de la dignidad ajena. Que ese empobrecimiento es directamente proporcional, directamente causa del empobrecimiento ajeno. Bien, el otro requisito, que se compruebe una falta de causa lícita que genere o legitime el enriquecimiento. Acá se hace referencia a la ausencia de causa fuente, es decir, cuando no hay entre las partes una relación contractual, un hecho ilícito u otra fuente de las obligaciones que legitime el traspaso patrimonial de valores. Esto es lo que le decía yo al principio. Cuando no hay una causa eficiente aprobada por el ordenamiento para justificar el aumento de ese patrimonio. El otro requisito, que no existe otra solución jurídica para el problema. Carácter subsidiario, que es lo que yo les venía explicando cuando vimos los caracteres. Es decir, acá lo que va a mirar el derecho es que el demandante no tenga ninguna otra acción o derecho por medio de la cual pueda obtener la reparación del perjuicio sufrido. Esto tiene algunos antecedentes en el Código Civil italiano. Acá la acción de enriquecimiento no es proponible cuando el perjudicado pueda ejercitar otra acción para hacerse indemnizar el perjuicio sufrido. Es también el Cuarto Congreso de Derecho Civil, que estableció que no procede invocar el enriquecimiento sin causa cuando la ley otorga al empobrecido otros medios para ser indemnizado, o niega la acción de restitución, o atribuye otros efectos en el enriquecimiento. Esto es lo que venimos viendo hasta ahora. Carácter subsidiario implica que el damnificado no tenga otra acción disponible para poder restablecer el equilibrio perdido en su patrimonio. Y por último, que no exista otra solución jurídica para el artículo 1795 les da el ejemplo de la subsidiariedad. Esto ya lo vimos, por eso lo paso rápido. Y por último, que el enriquecimiento y el empobrecimiento sean actuales y persistentes al momento de dictar sentencia, que es lo que les acabo de explicar. Se sostiene la necesidad de la actualidad y o persistencia tanto del empobrecimiento como del enriquecimiento al momento de la sentencia, porque de lo contrario la acción devendría en abstracta, que es lo que les venía explicando. Criterio del artículo 1938, mejoras útiles que hayan aumentado el valor de la cosa hasta la concurrencia del mayor valor existente. Ese podría ser un ejemplo de la actualidad y la persistencia al momento de dictar sentencia. A ver, ¿qué otra cosa caracteriza al enriquecimiento sin causa? La irrelevancia de la conducta obrada por las partes. O sea, yo les puse acá, se trata de una situación objetiva, en el sentido que no es necesaria la comisión de un acto ilícito para que nazca la acción por enriquecimiento. Si se verifican los requisitos de procedencia, la obligación de restituir en virtud de la acción en reverso y de restituir lo enriquecido injustamente, nace. La ausencia de justa causa no es sinónimo de ilicitud. Eso es lo que les aclara el Código.
Se trata de un enriquecimiento sin causa y no por causa ilícita. Acá no es un resarcimiento de daño, sino el restablecimiento de un desequilibrio patrimonial. ¿Se entiende la diferencia? Es una causa eficiente que en realidad no es aprobada por el ordenamiento jurídico. La causa de donde nace el enriquecimiento y el empobrecimiento del otro se convierte en ilícito por el aprovechamiento de la situación tal vez débil de la otra parte, o por el aprovechamiento de la otra parte, a veces sin intención. Pero no es una causa ilícita. Es una causa que en realidad no existe. Porque el enriquecido aumentó su patrimonio por el empobrecimiento del otro, y la causa que eso lo generó no es una causa eficiente. Por lo menos no aprobada por el ordenamiento jurídico. Bueno, ¿cuáles son los efectos? El enriquecimiento sin causa como fuente autónoma de una obligación de dar, por ejemplo, para el Código, el enriquecimiento sin causa constituye una fuente autónoma de la obligación de restituir o resarcir prevista en el artículo 1794, que emplaza en calidad de acreedor al empobrecido y en la de deudor al enriquecido. Serán obligaciones de dar generalmente de dinero, salvo que el enriquecimiento haya consistido en la incorporación de una cosa diferente al patrimonio del enriquecido, quien deberá entregarla al acreedor si ésta subsiste en su poder al momento de la demanda. Esto es más o menos lo que veníamos estudiando. ¿Qué significa? ¿Qué efectos va a tener la actio in reverso? Generalmente va a operar en el caso de obligaciones de dar. Ahí es donde se va a ver más nítida la posibilidad de ejercerla, no como haríamos para ejercer la acción de enriquecimiento sin causa en una obligación de hacer. En este caso, casi siempre se va a tratar de obligaciones de dar. Salvo, les dice, y generalmente va a ser dinero, salvo en el caso que haya consistido en el enriquecimiento de la incorporación de un bien específico, por ejemplo, una cosa cierta, al patrimonio del enriquecido. En ese caso, va a tener que restituirla al empobrecido, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es el efecto principal del enriquecimiento sin causa? Bueno, otorgar una acción de reembolso al empobrecido, la actio in reverso, que ustedes ya lo conocen. Si el enriquecimiento consiste en la incorporación a su patrimonio de un bien determinado, debe restituirlo si subsiste en su poder al tiempo de la demanda. Esto es lo que acabamos de decir. ¿Y cuáles son los límites de la acción? No puede ejercer el enriquecimiento, el deudor no va a responder por encima de la ventaja que obtuvo. Bien. Esta es la visión de la jurisprudencia, que yo les puse acá algunos ejemplos. Son viejos, pero más o menos para que... Son fallos viejos, pero porque en realidad no se no se habla de esto todo el tiempo en la jurisprudencia, no se actualiza todo el tiempo porque está bastante concorde la jurisprudencia, bastante unánime en cuanto a la aplicación y en cuanto a la consideración del instituto del enriquecimiento sin causa. A ver, ¿qué es lo que la visión de nuestra jurisprudencia en su momento, que fue un fallo de la provincia de Mendoza? Para que proceda la acción emergente del enriquecimiento sin causa, es preciso que se encuentren reunidos los siguientes requisitos. Primero, enriquecimiento del demandado, empobrecimiento del actor, relación de causalidad entre el enriquecimiento y el empobrecimiento, falta de causa lícita que justifique el enriquecimiento. Falta de causa, ¿lo entienden? ¿Bien? No es una causa ilícita, es falta de causa lícita, que no es lo mismo. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Otro fallo. Les dice, la figura del enriquecimiento sin causa es el último vallador que el ordenamiento jurídico coloca para evitar un daño indebido. La indemnización no es integral, sino limitada, por tanto procede solo a falta de otras acciones que podrán poner remedio y con mayor amplitud a la situación. Esta es una aplicación jurisprudencial del carácter subsidiario que tiene la acción de enriquecimiento sin causa. Bien, yo acá les puse algunas conclusiones. El enriquecimiento sin causa es en nuestro derecho fuente de las obligaciones, la de restituir, como para hacer un resumen, tiene carácter subsidiario, únicamente procede en ausencia de norma legal que regule la situación. La procedencia de la acción depende de la concurrencia de los requisitos expuestos. La reparación está sujeta a un límite, que es la medida del beneficio del deudor, y se aplica tanto para el derecho público como para el derecho privado. También se aplica para actos voluntarios como involuntarios. Y después ya pasamos a gestión de negocios. ¿Hasta acá vamos? ¿Profe? ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí. Hola, buenas tardes. Quería preguntar, ¿cómo era el caso que menciona ahí de enriquecimiento sin causa por actos involuntarios? Por actos involuntarios. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Habrán estudiado? ¿Ya vieron algo de indemnizaciones ustedes?
No. No, profe. Pero si vieron fuentes de las obligaciones. Pero sí vimos fuentes y entre esas fuentes vieron que está la equidad. ¿Se acuerdan algo de esto? A ver, denme un ejemplo de acto involuntario. Y vamos a ir correlacionándolo. Un acto involuntario. ¿Qué necesita un acto? Ustedes ya lo vieron en Civil 1, para ser voluntario, para ser considerado voluntario. Y un acto sin intención. ¿Cómo? Un acto sin intención, sin libertad, que le hayan ejercido violencia. Bien. Acto ajeno a la voluntad del individuo. Sí, acto ajeno a la voluntad del individuo también, pero un acto involuntario en realidad es fácil. Por ejemplo, el que realiza un incapaz. Por ejemplo, realizado por una persona afectada en su salud mental, que realiza un incapaz. Este es un acto involuntario. Muy bien. Bien. Por ese acto involuntario, ustedes conocen algo, porque puede suceder que incluso a través de un acto involuntario se ocasione un daño a un tercero. ¿O no? ¿Sí? Sí, Y nos sí. estaría, los requisitos, por supuesto, de la responsabilidad ya lo vieron ustedes. Entonces nos estaría faltando algún presupuesto de la responsabilidad para poder atribuirle, valga la redundancia, responsabilidad por el daño causado al que realizó el acto involuntario. ¿No? ¿La intención? No. Está faltando, dentro de los presupuestos de la responsabilidad, está faltando algo. ¿Y el factor de atribución subjetivo, profe? No. No, porque el factor de atribución no sería el problema. ¿Por cuáles son los presupuestos? Antijurídica, daño, factor de atribución y relación de causalidad. O sea, ustedes tendrían ahí más o menos, pero está faltando, si ustedes hablan de una conducta antijurídica, ustedes ya saben a este punto que es antijurídica toda conducta que ocasione un daño que no está justificado. ¿Verdad? ¿Y cuándo está justificado el acto? Un acto dañoso. Por caso fortuito. No, eso es un eximente. En realidad está marcado por las causales de justificación. Cuando es sin culpa, profe. ¿Cómo? Cuando es sin culpa. No, cuando es sin culpa no. Cuando se ejerce regularmente un derecho, por ejemplo. Por ejemplo, en realidad está alcanzado por algunas de las causales de justificación. Estado de necesidad, legítima defensa. En realidad, a donde yo quiero llegar con esto, cuando les voy preguntando qué pasa con este acto involuntario, incapaz, por ejemplo, como dijo su compañera, que ocasiona un daño. Lógicamente, ustedes, a ver, si uno emplea con una inteligencia meridiana, hasta incluso sin saber derecho, que aquel que realiza un acto que no puede comprender la daño-secuencia, difícilmente le pueda achacar responsabilidad. Pero sin embargo, hay casos en la ley habilita, en realidad el juez tiene la facultad de otorgar igual una indemnización por razones de equidad, se llama. Que es aún en los casos en que el incapaz hubiera ocasionado un daño sin discernimiento, por ejemplo, si eso generó un menoscabo en la persona o bienes del damnificado, del dañado, notoriamente desproporcionada con tal vez el patrimonio del incapaz, porque que sea incapaz no quiere decir que no tenga un buen patrimonio, que sus representantes no tengan un buen patrimonio, el juez puede, si encuentra dados los requisitos y los presupuestos, otorgar igual una indemnización por razones de equidad, que es una de las factores de atribución objetivos. En este caso, ¿y cuál es la base?
de esa facultad que tienen los jueces? El principio del enriquecimiento sin causa. Entonces, también puede darse el caso que por razones de equidad, para evitar el enriquecimiento sin causa, para evitar el empobrecimiento y el enriquecimiento injustos de dos partes que están desequilibradas en una relación jurídica obligatoria, de todas maneras puede ejercerse la actio in reverso, aún en los casos de actos involuntarios. Obviamente que van a hacerlo menos, obviamente que analizamos muy finito los requisitos y la situación de ambas partes, pero puede darse el caso. ¿Se entendió más o menos lo que les dije? ¿El ejemplo que les di? El enriquecimiento sin causa también es un principio del derecho, como le decía yo cuando empezamos la clase, y por lo tanto a veces le da base a otras decisiones que toma la ley, como por ejemplo esta, que también por los principios del enriquecimiento sin causa, en algunos casos los jueces pueden dar lugar a una acción in reverso, aún cuando se trate de un acto involuntario. Bien. O a lo mejor a veces es un acto involuntario, nos estamos poniendo como ejemplo un incapaz, pero a veces puede ser un acto involuntario en virtud de haber sido desarrollado bajo los efectos de la intimidación, bajo los efectos de la violencia, por ejemplo, no sé. ¿Entiende? Pero que haya generado un empobrecimiento en el damnificado que justifique el acto in reverso igual. Valentina, creo que me hizo la pregunta, ¿te contesté? ¿Lo entendiste? Sí, lo entendí. Ahí me quedó más claro. Claro, podría ser, como dijo, en la situación de o un incapaz o una persona que estaba amenazada o, bueno, de alguna otra forma no podía comprender el acto que realizaba. Embarazada no, porque no es un acto involuntario. No, ¿Por qué amenazada. pusiste? Dije, no sé qué se Embarazada. Mal, yo le sacaba la capacidad a la embarazada. No, por eso no. no, digo, estamos... Y después también quería preguntar eso que dijo del nombre, que dijo que el nombre de enriquecimiento sin causa estaba mal porque en realidad sí hay una causa, solo que el ordenamiento jurídico no la reconoce. Eso fue lo que dijo, pues se me hizo un trabalengua. La denominación, pero hay como un consenso generalizado en que lo llamamos así, enriquecimiento sin causa. No, en eso ni te preocupes porque no vamos a rondar en eso, no va a generar un conflicto. ¿Alguna otra pregunta? Antes de pasar a otro tema. ¿Puede ser por causas ilícitas también? ¿Cómo? Sí, puede ser por causas ilícitas. Por ejemplo, porque en realidad no es necesario. No sé, porque como que cuando lo leí, no sé por qué se me vino, lo primero que se me vino a la cabeza fue como lavado de dinero y esas cosas. Será por penal, no sé. Ah, ok. Vos estás poniendo, está bien, estás poniendo como ejemplo ya figuras penales. Claro, pero eso es un ilícito. La base, en este caso, y la fuente de la obligación, no va a ser el principio, digamos, del enriquecimiento sin causa. A lo mejor ese ilícito genera un enriquecimiento indebido. Y tal vez genera un empobrecimiento en el otro, en otra parte de la relación jurídica, o no. Simplemente es un enriquecimiento, que lo que ven en la tele ustedes, que me imagino que lo están asociando con eso, son delitos por medio de los cuales se enriquece ilícitamente, no injustificadamente. Son dos cosas distintas. Entonces, el enriquecimiento ilícito es una figura penal, que lo que le da base a la obligación de restituir lo mal habido es el ilícito, que si bien que también se corresponde con una figura penal, pero para el derecho civil también es un ilícito. Entonces, eso es lo que le va a dar base a la obligación de restituir, en su caso, lo mal habido. ¿Se entiende? Pero no es... Bien, enriquecimiento sin causa es una causa no justificada. Es decir, yo me enriquecí y además me enriquecí a expensas de otros. El enriquecimiento ilícito, y a veces ni siquiera es de manera ilícita.
A veces es en virtud de un negocio perfectamente lícito y consensuado entre ambas partes, pero hubo un determinado momento en que la obligación jurídica se desequilibra y una de las partes, ya sea porque una, como les explicaba yo hace un rato, porque uno de los dos lo liberó de deudas al otro, pagó cargas del otro, o le entregó bienes y se de más en ejercicio, tal vez como ponía como ejemplo su compañera al principio, en un ejercicio abusivo de los derechos. Y eso generó un empobrecimiento injustificado correlativo con un enriquecimiento injustificado también correlativo con ese empobrecimiento. Pero eso es sin justificación, sin una causa eficiente que el ordenamiento apruebe. No es una causa ilícita, por eso les decía yo cuando estábamos, creo que en algún momento de las pantallas les marqué las diferencias entre la causa no justificada o el enriquecimiento sin causa. No hay causa para que ingrese, para que ese patrimonio se aumente, se enriquezca de esa manera o aumente de esa manera. No es lo mismo que la causa ilícita, que haber obtenido esos fondos por medio de ilícitos. ¿Está? Bien. Profe, ¿Alguna otra pregunta? sí, una consulta. Por ejemplo, si un deudor tiene un fiador y ese fiador paga la deuda del deudor, ahí, si no tiene otra acción de reembolso, ahí sí puede hacer esta acción de enriquecimiento sin causa. Y lo que pasa es que en realidad sí tiene otra acción, porque es la acción de fianza. Es una acción específica. Porque él actuó en ejercicio casi, a ver, en Ahí sí o ejercicio sí de por una... la acción de fianza. Claro, por la acción de fianza, sí. Sí, por supuesto. Lo que va a reclamar, le va a reclamar lo invertido en función de que él ha sido el fiador, el garante. O sea, le otorgó una garantía en carácter de fiador. No, eso es una acción aparte. Lo mismo que la gestión de negocios, lo mismo que la acción emergente del mandato. Ustedes saben que realizar o administrar negocios ajenos, que eso implique algún desembolso por parte nuestra. Por ejemplo, ustedes cuando sean abogados pueden ejercer el mandato en representación de los clientes, y en ese caso tal vez les pueda generar algún gasto en ejercicio de ese mandato para ese proceso judicial en particular. Bueno, ustedes van a tener derecho a recuperar lo invertido. Y la acción que les corresponde es la acción del mandato, no la del enriquecimiento sin causa. Y hoy Porque cuando dio un ejemplo, dio el ejemplo de mejoras útiles, ¿no? Sí, es uno de los ejemplos de la acción reinvertida. Está. Gracias, profe. No, de nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Pasamos a gestión de negocios? Un poquito más liviana, gestión de negocios, si algo ya saben de esto. Esta no era la pantalla. Bien. ¿Ahí sí la están viendo completa? Sí, ahora sí, ¿Sí? pero Bien, recién perfecto. aparecía un cuadrado, un rectángulo acá. Yo también, no sé por qué, porque se me duplica la pantalla. Bueno, acá le puse yo primero la definición, estoy tratando de correr cuadros y cosas que me aparecen acá. Gestión de negocios, bueno. Está prevista o legislada en el artículo 1781 del Código Civil,
La definición: hay gestión de negocios cuando una persona asume oficiosamente la gestión de un negocio ajeno por un motivo razonable, sin intención de hacer una liberalidad y sin estar autorizada ni obligada convencional o legalmente. Por ejemplo, les puse yo acá, techo de la casa vecina que amenaza derrumbarse. Artículos 474 del 23-26, que es la amenaza de ruina del fondo vecino. Obligaciones contractuales de hecho, digamos, dan lugar a la acción de gestión de negocios. A ver, de esta definición de gestión de negocios sacan casi todos los caracteres. Porque fíjense que primero les dice, hay gestión de negocios cuando una persona asume oficiosamente, es decir, de oficio, nadie se lo pidió, la gestión de un negocio ajeno, por un motivo razonable. Por eso les puse como ejemplo lo de la amenaza de ruina del techo de la casa vecina. Pues es un motivo razonable que me da lugar a meterme. ¿Por qué les voy a explicar esto? Primero, porque en nuestro derecho rige el principio de la no injerencia. En virtud del principio de la no injerencia, nadie puede inmiscuirse en los negocios de otro, nadie puede ejercer por otro sus derechos. El ejercicio de los derechos está reservado al titular de esos derechos. Y por el principio, les decía recién, de la no injerencia, nadie tiene derecho a ejercer por otro esos derechos, valga la redundancia. Y después encima reclamar resarcimiento. Eso no da lugar al reembolso, meterme en los negocios de otro, pagar cosas porque nadie me lo pidió, no me da derecho al reembolso. Salvo que hubiera existido alguna causa razonable para pagar en ignorancia del otro, o para realizar algún negocio, o para realizar algún desembolso en nombre del otro. Por ejemplo, este que yo les puse acá de la amenaza de ruina en el techo del vecino, o el caso de las obligaciones solidarias. Cuando en realidad soy parte de un vínculo solidario y tuve que desembolsar frente a la otra parte de la relación jurídica el todo o más de lo que me correspondía poner. Y en ese caso existió una causa razonable de incluso haber efectuado el desembolso en ignorancia de mis codeudores. Primero eso, por una causa razonable. Segundo, sin intención de hacer una liberalidad, o sea, sin intención de hacer un favor. No le pagué este ejemplo que pusimos al principio, que era medio burdo, esto de pagarle no sé, alguna deuda a algún familiar, en realidad como un favor para ayudarlo, porque sé que está económicamente desfavorable ese mes, sin intención de hacer una gauchada. Realizo por una causa, y eso surge de la causa razonable para efectuar el desembolso, ¿verdad? Ni obligada, convencional o legalmente, es decir, no existió la intención de hacer un favor, una liberalidad, pero tampoco se está ni autorizado ni obligado convencional o legalmente. ¿Qué ejemplo se les ocurre de estar autorizado o incluso obligado convencional o legalmente? Si bueno, como dijo lo del techo, si el vecino te dejó cuidando la casa, ahí no estás obligado convencionalmente. Ese es el típico ejemplo de lo que yo les puse de abajo. Son obligaciones contractuales de hecho. Sería en el caso de ¿Cómo? Sería el caso de la acción de mandato. Exacto, del mandato. Si yo estoy autorizado convencional o legalmente, pues estoy en ejercicio de un mandato. O puedo estar incluso obligado a efectuar un desembolso por otro. Ustedes lo vieron esto cuando vieron los terceros indicados para el pago, ¿se acuerdan? Bueno. Sí, sí. Ahí está legal o convencionalmente obligado a hacer ese pago. Y en el caso del mandato están autorizados a hacer el pago y muchas veces también obligados, porque si el mandato incluye, y además vaya acompañado de su mandato que exclusivamente o dentro de las facultades especiales determina que está autorizado o incluso obligado en función de las circunstancias convencionales que hayan pactado las partes a realizar determinados desembolsos por el mandante, eso los une un vínculo contractual específico. No un vínculo contractual de hecho como yo les puse acá abajo. Está basado en otras cosas, está basado en alguna circunstancia particular que habilitó, que necesariamente colocó a la otra persona casi en una
en una necesidad de hacer el desembolso por el otro, por una causa razonable. Esto es empleo útil, que les voy a marcar la diferencia. ¿Se entiende más o menos de qué se trata la gestión de negocios? Principio rige el principio de la no injerencia en nuestro derecho. Por lo tanto, si alguien va a realizar gestiones o desembolsos en ignorancia, porque básicamente lo que caracteriza a la gestión de negocios es la ignorancia del titular del derecho o del titular del negocio de que el otro va a realizar ese pago, ese desembolso o esa gestión. ¿Bien? ¿Cuáles son los presupuestos? Que no se los puse acá en el PowerPoint porque ya se me iba muy largo, pero más o menos los presupuestos de la gestión de negocios. Primero y principal, lo mismo que en todos los demás casos para contratar, que el gestor sea capaz de contratar. Artículos 1321 y 1784 del Código Civil. Y por último, el otro de los requisitos para ejercer la acción de negocios es que el dueño o titular del negocio no se haya opuesto al desembolso. Porque si no, no es gestión de negocios. ¿Qué es? ¿Enriquecimiento sin causa? Podría ser. Podríamos ejercer la acción emergente del enriquecimiento sin causa si se dieran todos los demás requisitos, ¿no? Del acto y reembolso. Pero gestión de negocios no. ¿Ah? Si hay oposición del titular del negocio, no es gestión de negocios. Tiene que haber, como mínimo, ignorancia del titular del derecho o del negocio. Bien. Dijimos que lo que pasaba acá en la gestión de negocios como un requisito, como un carácter, es la injerencia en un negocio ajeno. Que en realidad no hay ni intención de hacer una liberalidad, ni se está obligado ni autorizado convencional o legalmente. ¿Qué es esto del negocio ajeno? Una aclaración con relación a este punto. El negocio tiene que ser objetivamente ajeno. Esto surge del artículo 1781, que les dice que es preciso que el gestor, a través de su actuación espontánea, se proponga hacer un negocio de otro. ¿Qué es esto de negocio? Porque a usted le va a sonar como que todo tiene que ver con un intercambio de bienes y servicios, o con alguna inversión. No necesariamente. Un negocio ajeno es una gestión ajena. Es haber realizado actividades por ahí en cuidado y satisfacción de los intereses de otra persona. No necesariamente es haber hecho negocios por él. A mí, más que la palabra negocios, por ahí me identifica más con la figura, la palabra como asunto, ¿no? O sea, uno se ocupa del asunto de otro. Por eso esto de realizar actividades en interés de otra persona tiene que ver con la gestión. Eso es gestionar un negocio ajeno. Bien. Y por último, para poder ejercer la acción emergente de la gestión de negocios, esa gestión tiene que haber sido útil. Este requisito surge del artículo 1785. Es menester que la gestión sea conducida útilmente, dice el artículo. Esto no quiere decir que la ventaja que esperaba o que tendría que haber obtenido el titular del negocio se haya producido. No es exigencia que esa ventaja esperada se haya producido, sino que la gestión haya sido conducida útilmente. Es decir, que yo no haya hecho pagos innecesarios, que no haya pagado, por ejemplo, una deuda prescripta, que haya realizado una moratoria no sé, de pagos y de cuentas que son absolutamente superfluas e innecesarias para el titular del negocio, ¿se entiende? Que no me haya metido sin sentido, digamos. Que haya conducido útilmente la gestión, de manera tal que esa actividad que desarrollé para satisfacer o para proteger un interés ajeno haya sido útil para el titular del negocio. Bien. Después el programa les pide diferenciar esta figura de la gestión de negocios con el empleo útil.
Y ahora vamos a ver por qué se lo pide. ¿Qué es el empleo útil? Es otra cosa, es otro tipo de figura. Les dice, quien sin ser gestor de negocios, o sea, este ya no es gestor, ni mandatario tampoco tiene poder, realiza un gasto en interés total o parcialmente ajeno. Tiene derecho a que le sea reembolsado su valor en cuanto haya resultado de utilidad, aunque después ésta llegue a cesar. El reembolso incluye los intereses desde la fecha en que el gasto se efectúa. Artículo 1791 del Código Civil. Ya sé lo que van a decir ustedes, lo mismo, ¿no? Y no me parece que fuera exactamente igual a la gestión de negocios. Tiene otras características, y ahora las vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia entre el empleo útil y la gestión de negocios? La intención de realizar un negocio ajeno, que no resulta necesario en el empleo útil. ¿Vieron que yo les dije qué es negocio ajeno? Primero, ¿qué es negocio y qué es ajeno? Objetivamente ajeno, ¿bien? O sea, que yo sepa que el negocio es ajeno. Y además, que sea la intención de realizar una actividad para proteger, cuidar un interés de otro. En el empleo útil no es necesario que exista esa intención por parte del que realiza el desembolso. Aparece asociado exclusivamente a gastos realizados en dinero, es decir, no existe otra gestión que se haga para proteger o para satisfacer un interés ajeno. En el caso del empleo útil, siempre hablamos de un desembolso efectuado en dinero. La gestión de negocios no necesariamente, puede consistir en cualquier tipo de gestión. Un ejemplo regulado en la ley son los gastos funerarios, hechos por una persona no obligada, por razones de humanidad y para que el fallecido reciba un entierro decoroso, conforme al artículo 1792. Por ejemplo, yo puedo, en función de haber tomado conocimiento tal vez del fallecimiento de una persona conocida, que no tenía quien se ocupara en ese momento de sus gastos y de las consecuencias de su deceso, de los gastos funerarios, para poder inhumar el cadáver, me pude haber ocupado, y esto no implica la intención de realizar un negocio ajeno. Me mueven otras razones. ¿Puedo recuperar esos gastos? Sí. Conforme al artículo 1792 del Código Civil, y la figura es el empleo útil, no la gestión de negocio. Otro ejemplo. Dueño de una finca adquiere les puse yo acá, una costosa tecnología para riego, que, me quedó todo junto acá, que logra agua suficiente para sus plantaciones y las de su vecino. Puede reclamar un reembolso proporcional de los gastos realizados, de parte del vecino beneficiado, aunque la intención del acreedor haya sido hacer una inversión productiva para su propio campo. ¿Entienden lo que es esto? Yo en realidad no tuve la intención de realizar un negocio ajeno. Realicé una inversión que además de beneficiarme a mí, beneficia al vecino. En este caso, ¿le puedo pedir el reembolso proporcional de los gastos? Sí. ¿Les va a salir bien? No creo. Van a tener que pelear un poquito, pero sí, le pueden pedir el reembolso proporcional de los gastos, porque esto es empleo útil. Es haber realizado un desembolso que no solo me beneficia a mí, sino al otro. Bien, ¿seguimos? Bueno, esto ya me fui. A ver, ¿dónde quedamos? No, esto ya es las obligaciones del viaje. Bien, hasta acá llegamos con las diferencias entre gestión y empleo útil. 1791, 1792 y las diferencias entre gestión y empleo útil, y con eso ya estaríamos. Más o menos ustedes ya advierten la diferencia también con la gestión de negocios, con el enriquecimiento sin causa. Acá no hace falta el empobrecimiento de nadie, obviamente, ni la correlación entre el enriquecimiento de uno y el empobrecimiento del otro, ni tampoco hace falta que no... Sí. Perdón, una pregunta, porque justo que habló de las diferencias. Cuando dice en el artículo 1791 que realizar un gasto total o parcialmente ajeno, ¿eso de parcialmente ajeno también no sería una diferencia con la gestión de negocios? ¿Por qué? Porque, si no entendí mal, que la gestión de negocios son gastos o gestiones de negocios ajenos, pero acá el empleo útil dice que es parcial, o sea que podría ser parcialmente un gasto propio, como por ejemplo el vecino este.
Y claro, el ejemplo que yo les di de haber realizado algún gasto, alguna inversión en realidad que me produzca algún beneficio a mí y a otro más. A eso se refiere. Sí, sí, por eso estratégicamente les puse ese ejemplo para que pudieran ver un gasto realizado en interés del otro, o sea, totalmente ajeno, y un gasto realizado en interés propio y en interés ajeno. Pues ya, gracias. No tuve que ocuparme de un negocio ajeno. ¿Tá? Esa es la principal diferencia que existe entre el empleo útil y la gestión de negocios. Profe, ¿puedo preguntar? Yo quería saber si la acción que surge del empleo útil es distinta a la del enriquecimiento sin causa. Porque había leído que si la acción que surge del empleo útil es diferente a la acción reverso. Porque yo había leído que, por ejemplo, uno se podía empobrecer por el empleo útil, o sea, por la causa del mismo empobrecido en Pizarro. Ya no tenía empleo útil. Uno se puede empobrecer, lo que pasa es que la correlación que estudia en enriquecimiento sin causa es la base de la acción. Tiene que haber correlación entre primero que tiene que ser desproporcionado, ¿verdad? O sea, el enriquecimiento de uno con el empobrecimiento del otro. De eso o sea, por haber realizado una liberalidad, una inversión o un gasto en función del empleo útil, no te tendría que generar ese empobrecimiento y el enriquecimiento directamente proporcional en el otro. Vos haces un desembolso que al otro en todo caso le resulta útil, pero no lo enriquece. Ese es el análisis que se va a hacer al momento y obviamente que va a ser un análisis cuantitativo también, ¿no? Cual y cuantitativo, al momento de analizar si hubo un enriquecimiento sin causa. ¿Me entendiste lo que te expliqué más o menos? ¿O te quedaron dudas? O sea que la acción es diferente. Sí, las acciones son totalmente distintas, las acciones son distintas. El enriquecimiento sin causa, primero porque emergen de causas diferentes. El enriquecimiento sin causa, la gestión de negocios es empleo útil. Por eso, por ejemplo, el enriquecimiento sin causa y la gestión de negocios y el empleo útil también, son fuentes distintas de las obligaciones. Porque hacen nacer obligaciones de restituir, las tres, pero en función de causas distintas. Y cada una tendrá sus bemoles en cuanto a cuánto se recupera, ¿no? Hasta dónde, cuáles son los intereses, desde cuándo. Algo ustedes vieron esto cuando estudiaron lo de la acción de mandato, acción de gestión de negocios, desde cuándo, ¿no? O sea, hasta dónde recupero. Pero sí son distintas las tres. Bien, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Profe? Sí. Disculpe, no logro entender qué intención tiene la persona en el empleo útil. No, o sea, los dos casos que dio, en uno, por ejemplo, en el que lo hizo, lo de la finca, no tenía la intención de ayudar al vecino. En realidad lo terminó ayudando sin querer. Pero en el caso de la funeraria, no entiendo, ¿qué intención tiene la persona en ese caso del empleo útil? Acá hace por cuestiones de humanidad. A vos te puede mover cualquier otro motivo, cualquier otra causa para realizar un desembolso por ahí en un interés parcial o totalmente ajeno. Pero no la intención de ocuparte de un negocio ajeno. A ver, vos cuando pagás los gastos funerarios de una persona, no te estás ocupando de un negocio del hijo, ni un negocio del fallecido. Estás realizando un gasto que en estos casos, como les puse yo en la pantalla, te están moviendo otras razones. A veces razones de urgencia, a veces razones en este caso son razones de humanidad, pues estás pagando gastos funerarios. Pero no la razón de realizar un negocio ajeno. Cuando yo realizo una gestión de negocios, yo estoy en conocimiento de estar ocupándome de un asunto ajeno. Casi que poder colaborar con los gastos funerarios para que una persona pueda tener un entierro digno no es un negocio, no es un asunto ajeno. O sea, por lo menos no del todo, ¿no? Indirectamente nos incumbe a todos como sociedad, me parece. Pero bueno, más allá de eso, porque eso tiene que ver con los valores de cada uno, no es un negocio estrictamente ajeno. O sea, la persona que efectúa el desembolso no lo hace en el conocimiento de estar ocupándose de un asunto ajeno, que es lo que sí existe en la gestión de negocios.
A ver qué me dicen en el chat. Si lo logro ver, ¿eh? En el tema del gasto funerario, ¿a quién se le reclama el reembolso? Ahí hay otra que le contesta, los herederos. Pero si no tiene herederos, dice en el artículo 1793. Sí, están los legitimados pasivos para reclamar el reembolso de lo pagado por los gastos funerarios. Pero sí, en principio son los herederos, y si no tiene herederos te jorobás. Obviamente. A ver, esperen que voy a dejar de compartir la pantalla porque ya se me mezcló mucho. Ahí está. ¿Se entendió más o menos esto de los gastos funerarios? Porque los volví locos con eso, parece que hay un montón de preguntas. ¿Sí? Bueno. Bueno, vamos a hablar un poquito de empleo último, ya estamos repasados de horarios. Un poquito, perdón, de obligaciones SECLEGE, que es la última fuente que nos tocaba hoy ver. Más o menos para hablarles un poco de los supuestos. ¿Qué son las obligaciones SECLEGE? Bueno, ustedes van a ver, a mí más que obligaciones SECLEGE, que en realidad lo que quiere decir son obligaciones legales, desde algún punto de vista todas lo son, ¿no? Pero en este caso, en la doctrina anterior, con el código anterior, se le decía fuentes innominadas, cuando estas obligaciones respondían a fuentes innominadas. A ver, nosotros acá estamos estudiando las obligaciones que emergen de la gestión de negocios, del enriquecimiento sin causa, del empleo útil, habrán visto otras fuentes de las obligaciones, como el contrato, la voluntad unilateral, ¿verdad? Bueno, hay otro tipo de fuentes de las obligaciones que no están caracterizadas como estas que estudiamos hoy y que han visto antes con los otros doctores. Son innominadas. Es decir, no encontró la ley supuestos de entidad suficiente en cantidad como para aglomerarlas bajo una sola denominación y darles un nombre. Pero sí, determinados supuestos que existen en la realidad, la ley ha encontrado motivo suficiente para hacer nacer obligaciones de ese hecho jurígeno. Es un hecho que existe en la realidad, que se da en la realidad, que tiene la entidad suficiente como para generar obligaciones, pero que no existen, digamos que no pueden ser agrupados en una sola categoría a la que otorgarle un nombre. Por eso se llaman obligaciones ex lege, no porque están fuera de la ley o porque son legales determinadas por la ley. Sí, la ley la determina, sí, claro, pero directa o indirectamente todas las obligaciones emergen de la ley. La particularidad que tienen es que emergen de fuentes, de hechos jurígenos, que no están agrupados en una fuente nominada. Por eso se llaman obligaciones ex lege. Les voy a dar algunos ejemplos, como para que los tengan presente, por si les llegamos a preguntar en el examen, y aparte porque obviamente estaría bueno que lo lean, para que entiendan de dónde surge. Por ejemplo, la obligación de pagar alimentos por razón del parentesco, artículos 489, 537, 538 y 541, o del vínculo matrimonial. Ustedes dirán, bueno, pero, a ver, ¿por qué? Si es una obligación que es obvio, si leemos la ley, sabemos que surge de ahí. Sí, exacto, pero por más que les parezca curioso, este tipo de obligaciones no emergen de ninguna fuente que haya sido agrupada bajo un nombre. La fuente de estas obligaciones es simplemente la ley. No es ni la gestión de negocios, ni el enriquecimiento sin causa, ni el contrato, ni la voluntad unilateral. Es simplemente una obligación que la ley estableció. Suelta, así. Los impuestos, por ejemplo, tasas y contribuciones establecidos por el Estado sobre los contribuyentes, también responden a fuentes innominadas. Las obligaciones que pesan sobre tutores, curadores y apoyos, figuras de apoyo para el caso de los restringidos en su capacidad. La obligación que pesa sobre los comerciantes de exigir los libros de comercio, la obligación de saneamiento, que está en el capítulo de los contratos, artículo 1033 del Código Civil y siguientes, la obligación de recompensar a la persona que encuentra una cosa perdida,
parece que no, pero existe esa obligación de recompensar, surge del artículo 1956 y no responde, no nace de ninguna fuente nominada de las obligaciones. Y por último, otro ejemplo puede ser la obligación de pagar las cargas y los costos de la medianería. ¿Se entendió más o menos? ¿Algo llegaron a notar? Sí, profe, se entendió y cualquier cosa les paso al grupo. Bueno, tengo ayudante de cátedra. Mucho, si lo entendieron, o no tiene mucha mayor complejidad el tema, simplemente eso, entender que las obligaciones ex lege también son fuente de las obligaciones, pero están agrupadas en una sola categoría que recibe un nombre, sino que son obligaciones que surgen de hechos jurígenos que la ley encontró entidad suficiente para hacer nacer estas obligaciones, sueltos en la ley, así. ¿Está? Bien. Chicos, 2 minutos más por alguna pregunta y cortamos porque estamos recontra pasados de tiempo. Profe, yo tengo un supuesto ejemplo de empleo útil, podría ser algo que le voy a nombrar. En el caso de una sucesión, uno de los herederos afronta los gastos, ¿no? Los gastos de la sucesión, y el resto se ve beneficiado. ¿Ese podría imponer la acción de empleo útil contra el resto de los herederos? No, porque en realidad él también tiene obligación. Porque los vincula a otro tipo de, valga la redundancia, de vínculos, son coherederos. ¿Cuál es la acción que va a ejercer? Si él paga una deuda a la que estaba obligado con otros o por otros, porque él es tan coheredero como los demás. Si está pagando con patrimonio propio cargas que son de la sucesión, eso le va a generar un crédito contra el sucesorio. Obviamente que puede reclamar el reembolso, sí, por supuesto. Perfecto. En ese caso, depende cómo haya... A ver, me suena más a subrogación. Bueno, ¿no? Legal. En el caso de que haya pagado de más una deuda a la que estaba obligado con otros o por otros. O alguna acción emergente, no sé. Pero tiene que ver ya con una administración, me suena más a mandato, no sé, habría que ver como si ese heredero estaba sindicado como administrador de la sucesión, porque en ese caso ya es un mandato. Va a recuperar lo invertido si es que invirtió su patrimonio, ¿verdad? Porque si es un administrador de la sucesión se supone que tiene que administrar los bienes de la sucesión. Yo lo planteaba como un caso que haya... en una familia, ¿Cómo? ¿no? Yo lo planteaba en un caso en el que, no sé, algo normal en el que de una familia uno no toma los gastos del abogado, ¿no? Paga todo uno solo y el resto no. Son cargas contra... En definitiva, no es que lo vas a recuperar contra los patrimonios individuales de los coherederos, sino que lo vas a recuperar de los bienes del acervo sucesorio. Son cargas contra la sucesión. Sí, puedes llamarlo de mi manera, porque tal vez pudiste haber hecho una inversión, tal vez, que también redunda en beneficio del sucesorio, y no lo hiciste esto con la intención de realizar una liberalidad, ni tampoco de ocuparte un negocio ajeno, porque no es ajeno, es tuyo también. Y tal vez en estos casos podríamos hablar del empleo útil en algún caso muy... pero no lo vas a reclamar contra los otros herederos, lo vas a reclamar contra el sucesorio. Porque en realidad, y depende también a título de qué lo hayas hecho. Por eso te decía, si en realidad lo que vos estás haciendo es ejercer los